Bienvenidos, esto es el estudio del capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Comenzamos. Desde el primer capítulo de esta serie, que titulamos el Evangelio de Mateo, vimos que Mateo dedicó los primeros 10 capítulos de su Evangelio para demostrar que Jesús es el Rey Mesías de la nación de Israel. Y ya más específicamente, el capítulo 1 presenta el linaje real del Mesías, en tanto que en el capítulo 2 nos explica el por qué el Mesías debía ser reconocido como el Nazareno. Y si no tuviste la oportunidad de ver nuestros resúmenes de los capítulos 1 y 2 del Evangelio de Mateo, te recomiendo que los veas. Estoy seguro que esto va a aportar grandes beneficios a tu crecimiento espiritual. En este capítulo 3, Mateo presenta a quien fue el precursor del Mesías, que es Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tengamos en mente que el Evangelio de Mateo está dirigido principalmente a los judíos. Por lo tanto, cuando se anuncia el reino, se está ofreciendo primeramente a los judíos. Notemos que les da un por qué deben arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado, es decir, que está por ocurrir una nueva dispensación. Las dispensaciones son formas como históricamente Dios se ha relacionado con la creación, con la humanidad y con su pueblo. Y la dispensación que anuncia Juan que está por dejar de ser es la ley, y la que está por entrar en vigor es el reino de los cielos, es decir, la inauguración de la iglesia por medio de Jesucristo. En otras palabras, el antiguo pacto estaba por ser perfeccionado a la forma de un nuevo pacto. Y para que también los judíos pudieran comprender y participar de los beneficios del reino de los cielos que se acercaba, debían arrepentirse. Arrepentimiento es la palabra clave para la salvación y consiste en un cambio de mentalidad como consecuencia de haber escuchado y creído la palabra de Dios. De hecho, la palabra arrepentimiento está muy estrechamente relacionada con la fe, de tal manera que sin arrepentimiento no hay fe. En otras palabras, el arrepentimiento ocurre cuando dejamos de pensar como pensábamos antes y comenzamos a pensar con la palabra de Dios en nuestra mente. Y esto afecta nuestros actos, nuestras actitudes, nuestras reacciones y nuestras decisiones. Y es justamente cuando la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo o que hemos nacido de nuevo. Continuamos estudiando el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus sendas. Mateo describe a Juan el Bautista como aquel de quien habló el profeta Isaías. Y el pasaje que cita es Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto. Preparen el camino a Jehová. Enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. De hecho, Lucas en su Evangelio describe a Juan el Bautista como el último de los profetas del Antiguo Testamento. Lucas capítulo 16, versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Es precisamente en esta calidad de profeta al estilo del Antiguo Testamento que los judíos obedecieron su llamado. Imaginemos el cuadro. Durante 400 años no se oyó hablar de ningún profeta en Israel
y de pronto vino Juan el Bautista anunciando en sí mismo el cumplimiento de Isaías capítulo 40, versículo 3. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. La vestimenta de Juan el Bautista, tan parecida a la de Elías, y el mensaje que éste predicaba, hacía pensar a los judíos que quizá este Juan era el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo les envío el profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga, y hiera la tierra con maldición. Los judíos vinieron a Juan y le preguntaron si él era Elías, y él lo negó. Sin embargo, si los judíos hubieran recibido a Jesús como su rey y Mesías, Juan hubiera sido para ellos ese Elías. En otras palabras, para poder reconocer a Elías en Juan, era necesario reconocer a Jesús como el Cristo. El propio Señor Jesucristo señala a Juan como el último de los profetas del Antiguo Testamento y como el Elías que había de venir. Lo anterior lo podemos confirmar en Mateo capítulo 11, versículos del 13 al 15. En donde el Señor declara: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y, si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Y si hasta aquí te va gustando esta breve reseña del Evangelio de Mateo, regálanos un like, suscríbete y compártenos tus comentarios. Recuerda, juntos edificamos el cuerpo de Cristo. Mateo capítulo 3, versículo 5. Y salía a él, Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él, en el Jordán, confesando sus pecados. No debemos confundir el bautismo de Juan con el bautismo cristiano, dado que el bautismo de Juan se trata más bien de un llamado al arrepentimiento a la nación de Israel. Y básicamente cumplía con dos propósitos. Número 1, introducir al Mesías en la nación de Israel. Y número 2, preparar sus corazones para la venida del Rey y su mensaje del Evangelio, el reino de los cielos que se había acercado. Quizás alguna vez te hayas preguntado qué tan familiarizados podían estar los judíos con el acto del bautismo. Bueno, es importante destacar que los judíos bautizaban a los gentiles que se convertían en prosélitos. Y lo que Juan estaba haciendo en este caso era precisamente eso mismo, pero bautizando judíos. Es decir, que estaba bautizando judíos que se convertían en prosélitos del reino de los cielos. Y con este acto, Juan pone en evidencia que el judaísmo, con toda su jactancia, no es más que una religión más en el mundo y que ellos también necesitan arrepentirse y confesar sus pecados. Y en la gran fidelidad de Dios, precisamente a la nación de Israel, se le concede la oportunidad de ser ellos los primeros en recibir la salvación. Mateo capítulo 3, versículos 7 y 8. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Una víbora segrega veneno por su lengua. Y de eso mismo acusa Juan a los fariseos y a los saduceos, porque habían herido de muerte con sus enseñanzas a la nación de Israel. Los fariseos convirtieron la ley en una carga imposible de llevar para el pueblo, y los saduceos negaban la resurrección de los muertos y la existencia de los ángeles.
Ya desde el principio de los tiempos, vimos a Satanás como una serpiente que engañó con sus palabras a Eva. Y Jesús de eso mismo denuncia a estos hombres. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. En comprobación de lo anterior, frecuentemente vemos a los fariseos y saduceos en los evangelios manifestarse como opositores y enemigos de Cristo. Y no piensen decir, dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará, en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Apreciamos en este pasaje que Juan confronta de una manera muy severa a los principales sacerdotes, fariseos y saduceos, ya que por causa suya los judíos estaban engrosados con una jactancia acerca de su descendencia de Abraham que no les permitía dar eficacia a la ley en sus vidas con sus conductas. Ocurría con ellos lo que ocurrió también con Nicodemo en Juan capítulo 3. Tropezaban con la verdad. Y Juan les enfatiza que necesitan nacer de nuevo, no solo de Abraham, sino de Dios. Tal y como la raíz determina el fruto de un árbol, así ocurre con el arrepentimiento en nuestras vidas. Juan señala a Jesús como el único que puede bautizarnos, es decir, sumergirnos en el Espíritu Santo y fuego, de tal manera que nuestras vidas resplandezcan para justicia de Dios y sean plenas de todo poder. En Hebreos 1:7 se nos enseña que Dios hace de sus ministros llamas de fuego. Y esto ocurre porque el que cree en Jesús recibe la llenura del Espíritu Santo y es bautizado en fuego, de tal manera que se convierte en luz de este mundo, es decir, iglesia, contra la cual no prevalecen las tinieblas. Continuemos con nuestro estudio de Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Por qué se bautizó el Hijo de Dios aun cuando él nunca cometió pecado alguno? 4 razones. Número 1. Para ponernos el ejemplo. Jesús utiliza el demostrativo así. Y lo que ocurre es una sumersión total. De esta manera, dice el Señor, cumplimos toda justicia. Por lo tanto, el bautismo se trata de un símbolo, en el que sumersión es sepultura. Recordemos que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, el que se bautiza está reconociendo que estuvo muerto en sus pecados. También es muy importante notar que el bautismo cristiano no se aplica cuando son bebés o en edad aún no responsable, sino siendo ya adultos, cuando saben lo que significa. Y el acto de salir del agua simboliza nuestra resurrección. Para el creyente que se bautiza, representa la nueva vida, es decir, el nuevo nacimiento en la llenura y en el fuego del Espíritu Santo. Representa el nuevo pacto morando en nuestros corazones. El Espíritu de Dios morando en nosotros
y siendo el Señor de nuestras vidas. Número 2. Consagración. En el Antiguo Testamento, el sacerdote primero se bañaba y luego era ungido. De igual modo, Jesús se sometió al bautismo en agua y luego el Espíritu Santo, la unción, vino sobre él en forma corporal como de una paloma. Y Dios mismo lo presentó como: he aquí mi Hijo amado, en el que está mi contentamiento. A él escuchen. Número 3. Para presentar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No perdamos de vista que el Evangelio de Mateo está dirigido primordialmente a los judíos. Y los judíos, por supuesto, estaban muy familiarizados con el concepto de Cordero de Dios, debido a que la ley de Moisés estableció un ritual que año con año se llevaba a cabo, en el que un cordero era sacrificado para el perdón de los pecados que la nación hubiera cometido en ese año. Pero ahora Juan anuncia una nueva dispensación en la que Dios introduce a Jesús como el Cordero del nuevo pacto, que quitará con su sangre y muerte el pecado, no solo de la nación judía, sino del mundo. No solo a los nacidos de Abraham, sino a todos los que le reciban y crean en su nombre. A los cuales se nos considera no solo pueblo de Dios, como ocurría con la nación de Israel, sino hijos de Dios, lo que se llama iglesia en el nuevo pacto. Y finalmente, la razón número 4 por la cual se bautizó Jesús: para identificarse con nosotros los pecadores. Al bautizarse aún sin tener pecado, Jesús se identificó con los pecadores. Y lo que ocurre inmediatamente después de bautizarse es que el Espíritu le llevó al desierto, lo cual también cumple una figura que encontramos en el Antiguo Testamento, justamente cuando el chivo expiatorio simbólicamente llevaba al desierto los pecados de la nación. En otras palabras, el hecho de que inmediatamente después de bautizarse el Espíritu le llevara al desierto implica que Jesús llevó nuestros pecados. Mateo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. El símbolo del Espíritu como paloma es importante. La paloma es un ave especialmente sensible y que frecuentemente es utilizada para traer y llevar mensajes. Recordemos, Cristo nació por el poder del Espíritu y ahora vemos que Cristo inicia su ministerio también por el poder del Espíritu. Y el carácter del Espíritu Santo es representado por una sencilla y sensible paloma. Mateo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es la primera de 3 ocasiones cuando el Padre le habló al Hijo desde el cielo. Aquí tenemos revelada la Trinidad. El Hijo está siendo bautizado, el Espíritu desciende en forma corporal como una paloma y el Padre habla desde el cielo, aprobando el inicio del ministerio de su Hijo. Y lo mismo ocurre cuando Jesús se acercaba a la cruz, que recibe del Padre el mismo elogio. Lo cual podemos ver en Mateo capítulo 17, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí, una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oigan.
Gracias por llegar al final de este video. No te olvides de darnos tu like, suscribirte, compartir y comentar. Juntos edificamos el cuerpo de Cristo. Dios te bendiga.